en general para que mejore la señal. A lo largo de esta pregunta, que es una pregunta que a todos nos puede llegar y no es nada agradable, ¿no? El reemplazo total de rodilla, fíjense que es después de 6 meses. No estamos hablando de la rodilla en los primeros 6 meses, sino ya cuando teóricamente debería estar acercándose a la meseta del resultado, por lo menos del primer año. Y ese es el tipo de paciente que vamos a mirar. Vamos a mirar cómo avanza esto. ¿La flechita la están viendo bien? Sí, señor, se ve perfecto. Listo. Acá cambiamos de pointer. Voy a poner un pointer un poquito mejor. Listo. Sí. Estas son como las preguntas grandes que vamos a tratar de discutir. Una es la satisfacción con el procedimiento quirúrgico, factores de riesgo para dolor crónico y la frecuencia del dolor, que en algunos casos se habla de hasta el 15%. Cuando uno revisa esta literatura, y todos la hemos revisado, esta es la variabilidad que hay. Siendo lo verde favorable, estamos hablando de dolor crónico con estas definiciones que acabamos de decir, de más de 6 meses, y de todos modos, incierto o desfavorable, hay un porcentaje importante y variable, que en algunas series puede llegar a 70% del incierto, pero digamos que en general más o menos está alrededor del 15-20%, que es bastante, y que merece atención. Y todos tenemos estos pacientes y son dolor de cabeza. Aquí, este estudio es interesante. Muestra algunos factores de riesgo que pueden asociarse a desenlaces positivos o negativos. Entonces, hay algunos asociados del paciente, factores quirúrgicos, de la prótesis, factores perioperatorios, factores asociados a la atención, o sea, a la experiencia médica. Del paciente vemos cómo algunas características de la enfermedad misma pueden estar asociados a la insatisfacción, alergias, algunas patologías típicas de la rodilla, no es muy explícito ni cuáles en este estudio, clases sociales, la edad es discutible. Aquí en esta lista, por ejemplo, no hablan de enfermedades crónicas, de dolor crónico o dolores atípicos, que serían algún tema que puede estar. Factores quirúrgicos que tienen que ver con alineación y abordaje son controvertidos. Factores como una prótesis que produzca más flexión, si se asocia o no. Dependiendo de la actividad y la flexión, también se ha discutido. Factores perioperatorios como el manejo de dolor perioperatorio, que sí hay bastante evidencia que muestra que en buen manejo inicial se asocia a mejores desenlaces en dolor. Algún tipo de programa de terapia, esto, aunque ahí lo ponen como posiblemente asociado a satisfacción, no está tan claro en la literatura. Y parece que la experiencia de atención en general, menos días hospitalizado y una mejor sistema de atención puede asociarse a mejores desenlaces. Es un estudio que algunos de ustedes conocen y creo que discutimos varias veces. Un homograma que busca mirar factores asociados a dolor. La masa corporal en la obesidad tiene un OR, eso es un estudio de casos y controles de 3.48, empeorando en este rango el desenlace hasta un 27% de posibilidades de malos resultados. Cuando se operan artrosis leves, también, como Kellgren-Lawrence menores de 4, aquí en este trabajo se hizo una evaluación mental y los pacientes que calificaban como algún desarrollo, digamos, alteración mental, pueden tener factores hasta de 3. Y en la medida que el compromiso prequirúrgico sea peor o estén más malos, los pacientes van a tener protección, o sea, van a tener mejores resultados. O sea, varios de esos factores tienen que ver con selección del donante, por lo menos 3. Y hay algunos que optimización de factores de riesgo. Este modelo produjo un homograma. Entonces hay algunos ejemplos ahí de factores de riesgo. Ahora, esa es una literatura alemana en alemán, simplemente es para asustarlo a uno, para mirar cuáles son las dimensiones que uno debería mirar en la prótesis dolorosa. Vimos los factores de riesgo, en eso no voy a insistir demasiado, sino ya tenemos el problema encima. ¿Qué hacemos? Este estudio dice que hay un abordaje clínico o semiológico básico, descartar infección en general, que son estos cuadros amarillos, mirar las causas mecánicas y al final decidir qué hacer, incluyendo pacientes que no tienen diagnóstico. O sea, reconoce que habrá pacientes en que no va a haber diagnóstico y en algunos casos propone la revisión. Este es otro artículo alemán donde agrupan las causas de falla
en aquellas que tienen que ver con el movimiento de la prótesis, inestabilidad, aflojamiento y infección. Esas son las dimensiones para llevar a dolor. Entonces, fíjense que hay unas propuestas heterogéneas, pero que tienen más o menos las mismas dimensiones. Basado en esto y en lo que nosotros hacemos, les voy a presentar un flujograma que creo que puede ser útil, que recoge esto más todo lo que nosotros hemos vivido como grupo. Obviamente es una propuesta y tiene obviamente toda clase de aristas y posibilidades de crecimiento. El primero, las primeras preguntas que uno debe hacerse es si la rodilla es la causa del dolor. Segundo, que ustedes ya conocen, preguntarse si ese dolor es típico o no, si es un dolor somático, no siendo atípico, y cuáles causas quedarían como indefinidas. Entonces, la primera pregunta en el algoritmo sería preguntarse si la rodilla es la causa, y ustedes dos conocen esto. Siempre piensen que puede haber otro origen. Los dolores radiculares son muy frecuentes en la población que nosotros manejamos. La cadera irradia a la rodilla, todos lo sabemos, y puede haber otras causas localizadas en el muslo o en el fémur que no sean la rodilla propiamente. Entonces, asegurarse de eso primero. Y si cree uno que es la rodilla, pasa pues a los síndromes clínicos. Los dos grandes, como en esta propuesta, son los dolores atípicos y los dolores somáticos típicos. Dentro de los atípicos tenemos estos, dolor de tipo expansivo, dolores neuropáticos, y síndromes de dolores regionales complejos. Cada uno de esos podría tener un capítulo, pero hoy simplemente los vamos a esbozar. Y dentro de los dolores somáticos, la primera pregunta y gran pregunta es descartar infección. Si el proceso de diagnóstico complejo, que ahorita vamos a mirar rápidamente y tendrá otros aristas también, lo lleva a uno a la conclusión de que hay infección, pues debe hacer el manejo específico. Si no logra demostrar infección, termina hablando de dolores mecánicos. Entonces, cada una de estas ramas la vamos a explorar. Entonces, dolores atípicos. Miremos el expansivo intraóseo. No se nos pasen tumores, no se nos pasen procesos de tipo inflamatorio e incluso isquémico. La neuropatía todos la conocemos y hay una charla sobre eso que podemos dar algún día, pero no vamos a profundizar. Y los síndromes dolorosos regionales complejos, que cada uno tendrá un manejo específico. Este es un ejemplo que vale la pena mirar con cuidado, cortesía del doctor Soto. Ya se imaginarán qué tipo de dolor era. Paciente de 74 años con dolor en la rodilla de 4 meses de evolución. Esto es antes de su cirugía. Era un dolor nocturno y continuo que no aliviaba en reposo. Lo sabemos por la historia. Hicieron una radiografía simple que mostraban artrosis secundaria a un genovarum y le hicieron un reemplazo de rodilla en el noviembre de 2012. Esta es la radiografía postoperatoria inicial. No muestra grandes cosas, es una prótesis razonable. No reemplazaron la rótula en este caso específico. Hay un poquito de lesión aquí de la cortical y probablemente uno decía que no tiene mayores problemas. La paciente persiste con dolor, estamos hablando de un mes después, primer mes postoperatorio, le hacen una gamografía ósea que muestra este tipo de captación y continúa en manejo y en observación sin ningún tipo de intervención adicional. Diciembre de 2012, estas son las radiografías, un mes después de la cirugía, con esa gamografía que ustedes han visto ahí. En junio de ese año presenta una fractura supracondilia patológica, toman una biopsia y hacen una reducción abierta de nuestra síntesis. Esta es la radiografía de ese momento, donde se muestra una osteosíntesis como la que ven allí, y tomaron una biopsia. Esa biopsia mostró un condrosarcoma diferenciado estado 2B, y obviamente estábamos hablando de una paciente que tenía probablemente ese tumor desde antes del reemplazo. Tenía, acuérdense, dolor nocturno, dolor que no tenía asociación con el movimiento y terminó con un reemplazo que obviamente continuó con dolor atípico expansivo. Esta es la radiografía en mayo del 2014, fíjense, 2 años después de la cirugía. Aquí en septiembre se hacen por fin el manejo oncológico y termina con una prótesis de salvamento que el doctor Soto le hizo, y aquí está el espécimen y el resultado, digámoslo, radiológico en septiembre de 2014. En agosto de 2016 todavía la paciente estaba bien, con su prótesis aún estable. Ejemplos pues de un caso de dolor atípico que muestra que esto no es una pregunta menor y que siempre debemos hacerla, ¿de acuerdo? No, esto estuvo en manos de personas especializadas, ya nos puede pasar, entonces hagamos la pregunta.
Ahora miremos los dolores somáticos típicos. Infección, no voy a profundizar demasiado en eso, todos conocemos el algoritmo propuesto por Parvizi, que tiene elementos valiosos, y puede haber estos más otros, y podemos estar de acuerdo del todo con el algoritmo, pero con estas herramientas uno hace diagnóstico de sospecha de infección, usando los criterios mayores y menores, que a mí me parecen en general muy razonables, y usa otros criterios intraquirúrgicos como estos, que permiten definir si un paciente tiene o no una infección. Supongamos que esos son los umbrales que propone este algoritmo, además, que la mayoría están validados y son útiles, y uno podría recomendar esto como estrategia para diagnóstico en general. Supongamos que ya no tenemos un paciente infectado, entonces salimos de la infección y entramos al dolor mecánico, que es probablemente la parte central de la charla. Entonces, ya convergemos a una prótesis que no tiene infección, que tiene un dolor típico, y este es el panorama de las causas probables que puedo proponer para el estudio. Origen, rigidez, el dolor anterior, casi siempre de origen patelofemoral, la inestabilidad, el aflojamiento y otras localizaciones más raras, con dolores un poquito ya más puntuales y particulares que no son el estándar. Esas 5 causas uno las debe explorar. Aquí tenemos una radiografía de un reemplazo de rodilla en el que parecen cumplirse los criterios que nos gustan. Todos hemos estado trabajando en las variables que pueden estar asociadas, y creo que la validación de un reemplazo bien hecho desde el punto de vista técnico todavía es parcial en su definición. Veamos esas 3 proyecciones, es una recomendación que siempre hacemos. En el plano coronal, la alineación, la línea articular, que es fundamental, y esas 2 variables son claves, aparte pues obviamente de la cementación, pero para el caso de dolor esas 2. En la radiografía lateral, el diámetro antero-posterior para ver tamaños de prótesis, y la altura de la rótula. El método que uso más es el Blackburn and Peel, midiendo como línea articular la parte más baja del cóndilo, que es donde el polietileno se encuentra con el cóndilo. Nos permite ver entonces la altura de la rodilla, de la rótula, y uno puede comparar eso con posiciones prequirúrgicas. Y la axial nos muestra las brechas, la inclinación y la altura o el espesor de la prótesis del compuesto, pues, de la rótula, que se parezca pues, a la radiografía prequirúrgica. Con este tipo de estudio básico, ya habiendo descartado lo previo que ya anotaba, entramos al estudio de la rodilla en rigidez. Entonces, causas de rigidez, tendríamos 2 grandes fuentes: los tejidos blandos y una causa de tipo estructural. En tejidos blandos, las bridas, los engrosamientos de paredes, o sea, una hiperplasia o hipertrofia, digámoslo, maligna de las paredes, sinovitis reactivas a tensión, rótulas bajas, de origen de tendinoso principalmente, o fibrosis infrapatelar. En las estructurales, todas estas que ustedes ven acá, clave la línea articular proximal, la rótula baja, por cambio en la posición de la línea articular o algún tipo de error quirúrgico, sobredimensión del fémur, aumento del espesor de la rótula, el pinzamiento óseo o de cemento, los desbalances de las brechas en flexión-extensión, especialmente una brecha en flexión tensa, y más rotación de los componentes, que es un tema controvertido, especialmente la rotación interna, del componente femoral. Esta es una radiografía cortesía del doctor Sayed. Posiblemente algunos de ustedes conocen este caso, una paciente en posoperatorio inicial. Aquí vemos la altura de la rótula original, la altura que se logra después de la cirugía, que es muy razonable y muy parecida. En la evolución, la paciente va perdiendo progresivamente la función, tiene limitación para la flexión y extensión, y ustedes ven cómo a los 3 meses la rótula ha cambiado su BP, pasa de 0.82 a 0.65, y al año la rótula es todavía más baja. Hay un proceso progresivo de descenso, lo que habla de un fenómeno biológico de tejidos blandos. Era una prótesis que, si uno la analiza con cuidado, no parecía tener alguna complicación de tipo estructural. Los tratamientos, rápidamente, si queremos que la fibrosis la rigidez, se debe a bridas o fibrosis infrapatelar, en menos de 3 meses probablemente la manipulación sea suficiente.
Y si no, la artroscopia, liberación y manipulación después de 3 a 4 meses para evitar hacer mucha fuerza. Y esto se puede lograr en este tipo de pacientes descartando un problema estructural, claro. O sea, estamos seguros que estamos en el terreno de una prótesis bien colocada. Si las paredes son gruesas y no son bridas, y eso depende mucho del examen físico, uno podría intentar manipulación, pero es posible que no lo logre. Y una opción, en algún caso seleccionado, sería hacer una corticotomía abierta para adelgazamiento de las paredes, algo que se hace rara vez, pero que en lo que tenemos experiencia y puede funcionar. Casos anecdóticos. Y no hay mucha literatura que distinga estos dos tipos de síndromes por un lado y manejos tampoco. La literatura toda la revuelve. Doctor Mead, ¿Sí, señora? Mapi tiene una pregunta, tiene levantada la mano. Mapi, sí, a la orden. Cuando estamos mirando las radiografías laterales de las rodillas, miramos el diámetro anteroposterior y el offset femoral. Sí, señora. ¿Ambas términos son intercambiables o una cosa es diferente de la otra? Si el apoyo cortical adelante de MAPI es correcto, probablemente significa algo parecido, pero no necesariamente son intercambiables porque el offset afecta básicamente la brecha en flexión. Uno puede tener una prótesis levemente trasladada hacia adelante con un offset correcto y podríamos tener un problema patelofemoral. O lo contrario, una prótesis bien apoyada del tamaño, trasladada hacia atrás con un notch que agrande el offset. Entonces yo siempre uso los dos. Se parecen mucho, pero creo que es bueno usar los dos. Casi siempre significan lo mismo, porque el offset se afecta por el tamaño de la prótesis, siempre y cuando el componente esté bien apoyado, que es lo que usualmente sucede. Pero hay casos en que uno ve traslaciones, sobre todo hacia adelante, en que por evitar la cortical anterior, el cirujano mueve la prótesis hacia adelante, a veces en forma significativa. Entonces eso afecta al offset teniendo un tamaño normal, lo achica, y podría producir una necesidad. Yo nunca he visto ese caso, pero uso los dos, por esa razón. Gracias, doctor. ¿Responde la pregunta? Sí, señor. Listo. Entonces, hablando de las bridas, si hay preguntas, tranquilos, sigamos, ya se me olvidó, las podemos hacer, no se preocupen. Yo no las veo, pero entonces la doctora Almario me ayuda. Listo, doctor. Entonces, este tipo de enfoque de la rigidez vale la pena tenerlo en cuenta. Y fíjese que es un concepto muy difícil, tiene que ver mucho con la clínica. Uno puede ver rodillas rígidas con paredes delgadas y está muy probablemente en el primer terreno, y puede ver rodillas rígidas con paredes engrosadas, está en el segundo terreno. Y debe ser capaz de entenderlas para poder tomar decisiones. A veces en la mitad para tomar decisiones está una artroscopia donde uno, después de la artroscopia, llega a la conclusión de que además tiene que hacer algo más, pero casi siempre, si uno hace un buen examen físico, va a distinguir los dos síndromes, el síndrome de paredes gruesas y las paredes, digámoslo así, adheridas, que son las bridas, y el cierre, las brechas subcaudicipital, las goteras y el espacio infrapatelar que producen rigidez y que deben ser liberados para permitir una función. Y hemos visto esos casos. Esto lamentablemente es muy difícil de encontrar en la literatura porque la clasificación generalmente se mezcla. Y casi toda la literatura de prótesis está escrita por protesólogos, que con frecuencia tampoco hacen artroscopia. Entonces, este espacio, cuando uno está en reuniones con ese tipo de grupos, lo consideran que prácticamente nunca se han ligado. Yo creo que hay un espacio y hay que construir conocimiento sobre esta área. Ahora viene la rigidez de origen estructural, que ya sería pues por revisión de la prótesis, y en la rótula baja implicaría manipulación bajo anestesia antes de los 3 meses y la liberación de la rótula y restricción de fibrosis infrapatelar. Esas serían las causas de rigidez en general. Entonces, la estructural, toda esa lista que ya vimos ahorita, y uno tiene que ser capaz de hacerlo, y si no tiene las métricas, pues no va a hacer el diagnóstico. Va a permitirme devolver a la diapositiva, esta diapositiva. Uno siempre tiene que, primero, mirar este verde. Si no encuentra nada, que empezar a pensar en este. Pero esto es la lista inicial. Uno descarta todo lo estructural y debería usar los parámetros radiológicos completos para poder llegar a esa conclusión. La última implica no radiografías, sino probablemente una tomografía, y aquí hay discusión. Muy bien. Entonces, con eso estaría el capítulo de rigidez articular. Más o menos enfocado. Fíjense que yo estoy haciendo más que todo un flujograma y unos títulos, no estoy profundizando en cada uno, ni en efectividad y eficacia, ni seguridad, porque obviamente no tenemos tiempo. Luego vendría el tema del dolor anterior, que es muy frecuente y es una causa grande de los pacientes que consultan después de cirugía de rótula y fuente de discusiones.
Aquí la he dividido en dos. Uno que es el dolor anterior de origen también en tejidos blandos y el estructural. Los tejidos blandos pueden producir dolor anterior, sí, con fibromas, bridas, el famoso síndrome del Clonch, que a veces produce resalte y dolor. Hay a veces bridas que separan la rótula de la tróclea y todas estas son causas de dolor anterior y deben estar en la cabeza de nosotros, producen con frecuencia resaltes. Es muy típica la semiología del resalte anterior con este tipo de síndromes. Y está el dolor patelofemoral como tal, que puede deberse al desbalance muscular, que es muy frecuente, pacientes con dolor patelofemoral porque siguen desbalanceados y tienen mal balance frente al cuádriceps, como todos lo conocemos. Este es un tema clave y requiere manejarse con terapia. Y ya vienen los estructurales. Posición en altura, en el plano sagital, rótulas altas y bajas, es más frecuente la baja. La lateralización e inclinación, los pinzamientos interno o externo, patelofemorales, y la malrotación de los componentes, especialmente nuevamente la rotación interna del fémur. Estas serían causas estructurales de dolor anterior patelofemoral. Doctor Mick, Por ejemplo, tenemos dos preguntas. dos preguntas, sí señores. La primera es de Tatiana Peña, ella pregunta, ¿cuándo iniciar inhibidores de la COX? ¿Cuándo sean inhibidores de qué, Alan? De la COX, doctor. ¿En qué casos específicamente? Sí, señor. No entiendo la pregunta. Doctor, Tati Peña. Cuéntame. cuando su merced estaba hablando de las bridas, en el proceso de manejo de las bridas, para como inhibir neoformación nuevamente de bridas, ¿usan inhibidores de la COX? No, no hay Las- evidencia yo no soy capaz de decir que eso sea efectivo, no tengo literatura fuerte. Hay propuestas, sí, y es algo que uno podría eventualmente usar. Si las vas a operar, crees que se van a volver a formar, hay algún otro protocolo propuesto por ahí, series de casos, y se inicia en el posatorio inmediato, hablan hasta de 3 semanas. Pero yo no soy capaz de decir que sea un estándar en este momento. Gracias. Sí. Y la otra pregunta, doctor, es de Katy. Ella pregunta que hasta qué tiempo se considera que es aplicable realizar artroscopia y liberación con manipulación y pasar a decorticación, teniendo en cuenta el tiempo de instalación de la rigidez. Muy difícil, o sea, yo diría que en general, antes de 3 meses después de la cirugía, uno no necesitaría hacer eso. Fíjese que ahí estoy por fuera del objetivo de la charla. Pero las bridas, por ejemplo, con paredes delgadas y una cavidad articular con una prótesis bien colocada, que tiene por lo demás corrección en su estructura, probablemente no tienen tiempo. Y ahí voy a hablar con anécdotas. Tengo pacientes que he operado 6, 8, incluso año y medio después del reemplazo, con recuperación de la función a niveles que cumplen la norma de considerarse una rodilla que funciona. Hablo de un par de casos, espero que ustedes lo conozcan. Prótesis a los 14 meses tenía menos 30, 80 de función, razón de la brida, de la delimitación, un tope de cemento y aparte de eso unas bridas supracipitales, paredes delgadas sin infección. Se logró una función de menos 5, 120 grados y la mantiene después de 5 o 6 años. O sea que ahí habría mucho criterio médico. En teoría, cada vez que pasa el tiempo y aumenta la posibilidad de liberación y movimiento es menor. Sin embargo, para las bridas creo que es muy largo, Katy, y depende mucho de cada caso. En el caso de las decorticaciones es más difícil. Yo diría que es muy probable que después del año ese efecto de la cirugía sea mucho más pequeño. Sin embargo, probablemente no hay mucho más que hacer, porque es una prótesis bien colocada, que no tiene infección, que no tiene ningún factor diferente a paredes delgadas, gruesas, perdón. Tengo en la memoria unos cuantos casos que he operado alrededor del año. Incluso una paciente que hizo el engrosamiento después de los 6 meses, fue una evolución tórpida, logró función y la fue perdiendo con engrosamiento, hicimos decorticación como al 9º mes, creo, y recuperó la función y se mantuvo. O sea que en las decorticaciones probablemente el año sea una época en la que ya probablemente no va a lograr mucho más. Pero yo creo que no hay tiempo, no hay época. Es probablemente lo único que uno le puede ofrecer a un paciente que no tiene más. Está bien, está alineado, tiene una prótesis bien colocada, no está infectado y tiene paredes engrosadas y no mueve. Y la cirugía es una cirugía que es factible. Entonces yo creo que hacia el año más o menos para las decorticaciones y año y medio probablemente para las bridas. Lo que pasa es que los gente no van a consultar más tarde eso, que no se lo aguantan. ¿De acuerdo? Vale, doctor Mir, No sé, muchas... te contesto la pregunta, Katy. Sí, señor, muchas gracias. Sí. Antes de los 3 meses, creo que no haríamos esto, ¿de acuerdo? O sea que el piso está por entre 3, 4 meses. Estos pacientes se deben manejar
con terapia o manipulaciones uno considera que se estancaron y debe hacerlo rápido. Ya después de eso comienza a pensar en este tipo de temas. Listo. Vale, doctor, gracias. Este es un caso, miren, este es un caso que contesta esta pregunta tuya. No tanto para rigidez, pero sí para dolor. 72 años, un posoperatorio de reemplazo de rodilla bilateral realizado en otra parte, dolor anterior severo y traquido, inestables, bastón, incapaz de pararse de la silla sin ayuda, función 0-110 grados e inestabilidad en el plano coronal. Esas son las radiografías que uno puede mirar si le aplicamos nuestras variables, que hoy en día son 18, estamos en 18, doctores. Y no sé si todas valen la pena, pero uno ve que hay una cantidad de elementos en la radiografía que uno quisiera tener diferentes. Un ejemplo es este, el tamaño del plato, la alineación valga. Hay algunas cosas que llaman la atención, ¿de acuerdo? Sin embargo, el dolor de ella era fundamentalmente patelo-femoral y viene que una rodilla está un poco más vara que la otra, ¿no? No hay simetría. Es una prótesis Sigma de Johnson. Al examen físico, al examen de radiografías, encontramos unas rótulas con tendencia a ser bajas y en esta rodilla, que es la que vamos a hablar, había un resalte anterior severo con dolor subcuadricipital en esta zona. Se sospechó un fibroma suprapatelar y estamos hablando de 2 años después de la cirugía con dolor patelofemoral. ¿Qué es solucionable en esta prótesis? Entonces uno dice, bueno, vamos a cambiar todo. Tiene solamente dolor patelofemoral. Tenemos un resalte acá. La paciente tiene limitación para levantarse y sentarse de las sillas porque el dolor predominante es anterior. Ustedes ven aquí la radiografía prequirúrgica y la postquirúrgica. Claramente la rótula cambió. No la tengo medida, pero es evidente que es una rótula baja. La línea articular no cambió. No la tengo acá para mostrarles, pero no cambió. Tenía esta radiografía axial que mostraba que el botón en una posición interna en la rótula y que dejó descubierto el margen lateral, algo que hemos discutido, y esto, ella tenía además dolor en ese sitio. Siendo esta la rodilla, entonces se hizo una artroscopia, se hizo una resección de esto artroscópica, se encontraron bridas subcuadricipitales, se resecaron y se requirió hacer una decorticación lateral artroscópica para adelgazar la pared. La rótula estaba centrada desde siempre, o sea, ahí no había un problema de alineación. Con esto, esta paciente mejoró significativamente y la función subió a 120 grados, mantuvo la extensión completa y el dolor anterior y el resalte mejoraron un 80-90%, pero no del todo. Continuó con algunas molestias. Y las prótesis no se han revisado. Uno podría decir, bueno, ¿cuándo la va a revisar las prótesis? Sería un caso para discutir. El otro tema de dolor patelofemoral es la malrotación interna del componente femoral, que es algo que en lo que podemos pensar. Y si uno no ha encontrado una causa, debería pensar en una tomografía para mirar la posición de ese componente que yo siento que no está muy estandarizada en nuestro ambiente y cuando uno la interpreta hay dificultades. Sin embargo, es un diagnóstico que se ha propuesto. Yo personalmente no he tenido casos. Puede pasar que no lo haya logrado describir, pero es un tema importante. Entonces, para las bridas y el fibroma suprapatelar, el manejo es artroscopia y resección de bridas, que es fácil. El manejo funcional con fisioterapia y balance muscular, que también pues, sería fácil. Y obviamente el manejo estructural pasa por el elemento de la rótula, incluyendo liberaciones externas, remodelaciones de los márgenes de la rótula, que puede ser artroscópico o abierto, dependiendo del tamaño, de hecho de ambas. Y en casos en que haya algo estructuralmente mucho más compuesto, como la altura de la línea o malrotaciones, pues tendrá que entrar el paciente a una revisión de la prótesis como tal. O sea que uno entra a la decisión de revisión de la prótesis desde el dolor patelofemoral con estos síndromes. Ya para mirar los últimos síndromes, la inestabilidad, pues tenemos que manejarlo con cirugía de tipo estructural y tanto la inestabilidad como el aflojamiento. Entonces, con esto ya termina más o menos el flujograma. Esas son las preguntas nuevamente que hicimos al principio. Quiero quedarme en esta última diapositiva. Es una charla corta, pero que espero que les ayude a tener una estructura mental que creo que puede ser útil. Y esta es, digamos, la imagen del dolor mecánico. Obviamente, sobre cada uno de esos capítulos uno podría construir toda una charla que no es el objeto de esta presentación. Entonces, hasta ahí llegamos. No sé si hay preguntas, dudas. Sí, doctor, tenemos 2 personas con la mano levantada. Está Abelardo y Mapi. Sí, señores.
ver, dale. Gracias, doctor Mir, por la charla. Una Doctor pregunta Manuel. en cuanto al dolor anterior y los tejidos blandos. Nosotros tenemos claro que el abordaje ideal para hacer los reemplazos de rodilla es el abordaje anterior de la rodilla, el universal. Y quería preguntarle si en su práctica o hay algo que describa mayor incidencia de dolor anterior en la rodilla cuando se usan abordajes diferentes. Yo no conozco evidencia de esa, Abelardo. No sé si alguno de nuestros amigos tiene evidencia, los doctores, colegas, cirujanos de rodilla. Abordaje diferente, ¿cómo que, Abelardo? Diferentes, hacer abordaje más interno, más externo, por ejemplo, Abelardo, Sí, o señor, hacer un hacer abordaje abordajes más. subvasto para patelar interno o midvasto. ¿Es a lo que Sí, se refiere? señor. La pregunta se refiere a la incisión de Abelardo. Sí, señor. Me La incisión de refiero la a la piel. incisión, al abordaje lateral que se usa a veces en los reemplazos de rodilla o cuando el paciente tiene algún antecedente de trauma que tiene un abordaje previo y que se utiliza para realizar el procedimiento. ¿Pero usted refiere a la incisión de piel, Abelardo? Sí, señor. Y hacia la parte del dolor atípico neuropático. No conozco, no tengo evidencia de eso, Abelardo. Obviamente las pieles que han tenido incisiones previas a veces ya tienen problemas neuropáticos. Y hay que tener en cuenta eso. Es muy frecuente que los pacientes que tengan incisiones internas previas puedan tener problemas de neuropatía parietal interna. Y hay que saber eso y explicárselo al paciente. Uno a veces no puede usar el mismo abordaje, le toca poner un abordaje universal. Pero yo no sé si tenemos evidencia de ese tipo. Yo no la conozco. ¿Ustedes tienen evidencia? No, yo no creo que haya. No la conozco. Doctor Gamal, doctora Cristina, doctor Betancourt. Clausen, no, yo la verdad pienso que la incisión de piel no tiene implicación en dolor anterior de rodilla. Claramente tiene pronóstico en viabilidad de los colgajos. Pero lo que podría dar discusión, que tampoco creo que haya evidencia, es si uno hace un parapatelar medial o si hace un mid-bastos o hace subvastos con respecto al dolor anterior. No hay aparentemente diferencia en la literatura. No hay diferencia a largo plazo. Puede que en No. las primeras semanas el mid-vasto tenga mejor movilidad o el subvasto, pero definitivamente son iguales los resultados. Aparentemente sí son iguales, sí. Sí, de pronto la única opción para hacer el abordaje más medial o más lateral sería, dependiendo si el paciente tiene un varo un valgo, perdón, muy pronunciado o un varo muy severo que usted piense que de pronto quiero abordar un poquito más medial o más lateral, dependiendo del caso, pero en general no hay diferencias. De acuerdo. De acuerdo con el doctor Mead, sería más dolor de tipo neuropático. Tuve una paciente que tenía una cicatriz, un abordaje medial que le habían hecho hace muchos años y ya venía con dolor neuropático en esta zona. Entonces, en el posoperatorio la paciente incrementó el dolor, probablemente pues asociado al trauma quirúrgico, pero era una paciente que ya había tenido un antecedente y ya venía con un cuadro neuropático claro, asociado probablemente a ese abordaje que le habían hecho hacía muchos años. Entonces el dolor, más que el dolor anterior, sería más un dolor, si hablamos solo de piel, es un dolor más de origen neuropático probablemente. Para Cristina, ¿y esa paciente le hiciste algún manejo prequirúrgico especial antes de hacer la cirugía o simplemente ella tenía poco dolor neuropático y la operaste? No le hice ningún tipo de dolor neuropático de manejo especial. Ahí fallé. Pudo ser, ¿no? Hay una discusión que tenemos ahí. Hay este tipo de pacientes que uno podría, por esos antecedentes, Abelardo, tener presente que van a tener un dolor superficial que no sería patelo-femoral, sino, como dice la doctora Clara Cristina, de origen neuropático. Y eso valdría la pena considerarlo y tenerlo en cuenta como algún tipo de modulación. Sin embargo, cuando usted mira la literatura, eso también es pequeña y es blandita. ¿De acuerdo? Ese tipo de modulaciones, porque incluso hablan, por ejemplo, de pacientes que van a ir a un reemplazo a ayudarles a modular el dolor previamente, así no tengan dolor neuropático, pero lo que sea, por ejemplo, empezarles pregabalina antes, 3 semanas o 4 semanas antes. Pues en eso hay como muchas cosas escritas, pero realmente no creo que se ponga muy en práctica. De pronto uno no es muy juicioso en preguntarle al paciente o debería ser más juicioso mejor en preguntarle o en caracterizar bien el dolor, sobre todo en ese tipo de pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos previos. En el medio en el que estoy realmente no es fácil hacer una modulación del dolor a un paciente
previo a la cirugía. Son pacientes que usualmente usted tiene a la mano medicamentos como amitriptilina, que suelen no tolerar nada bien los pacientes, y el acceso, por ejemplo, a medicamentos como para la pregabalina no es fácil. Usted lo formula y son pacientes que nunca reciben el medicamento porque tienen que hacer una cantidad de trámites, así usted haga todos los formularios que tienen que hacer. Entonces, tal vez por eso es que tiende uno, cuando está en un sitio así, como que se vuelve, puede ser un poco descuidado porque siempre pasa lo mismo. Usted ve que formula medicamentos o formula terapias o lo que sea y el paciente finalmente nunca termina recibiéndolas, pero creo que sí lo ideal es eso. Si usted tiene un dolor neuropático, que tengo aquí muchos, y muchos, la mayoría de esos pacientes se quedan sin ningún tipo de manejo, más que tomar tramadol, codeínas y cosas de estas. Sí, que eso es un problema. Sí. Entonces, Abelardo, la respuesta probablemente no tenemos evidencia. Yo no creería, por lógica fisiopatológica, que tenga que ver con el dolor patelofemoral, pero sí puede tener que ver, como acabamos de decir, con los dolores de tipo neuropático o parietal, eventualmente, pero de todos modos uno está más o menos atrapado en el abordaje, porque no hay mucho espacio para movernos, ¿de acuerdo? Por todo lo que tiene que ver con vascularidad y accesos. Gracias, Había otra doctor. pregunta, creo. Sí, doctor, Mapi tenía una pregunta. Mapi, y ahorita después abrimos más discusiones. Mapi. Doctor, ¿y el manejo del dolor? ¿Dónde encaja el no reemplazar la rótula en el análisis del paciente con dolor patelofemoral? Bueno, ahí no lo toqué. Esa es una variable que está ahí. Entonces, pacientes sin reemplazo de rótula que tiene dolor patelofemoral está dentro de la categoría estructural y está en la categoría en los que uno puede colocar un botón. Pero hay pacientes, y ahí está la literatura ahí, que hay un porcentaje variable que siguen con dolor patelofemoral incluso después de colocarse el botón. Pero paciente que no tiene botón y tiene dolor patelofemoral, y uno está convencido que solamente ese del dolor por síndrome y por evaluación, y el resto está bien, esa sería la alternativa, colocarle un botón y dejar la rótula bien balanceada. Y ese es el camino, Mapi. No lo toqué aquí, tiene razón, me falta. Ese sería el caso. Pero hay muchos pacientes con rótula bien colocada que pueden tener dolor patelofemoral, como vimos ahorita, ¿no? O bien o mal colocada, ¿no? Entonces, esa sería la conducta que yo recomendaría. ¿Te queda claro? Klaus, Sí, una doctor. pregunta. ¿Usted cree que en estos pacientes de dolor anterior de rodilla, que uno sospecha que por no haberse cambiado el botón, se esté produciendo dolor, se justifica hacer algún tipo de examen para validar ese dolor que justifique hacer la intervención de colocarle el botón? ¿Como una gamografía o algo así? Eh, yo veo, pues la clínica creo que es la clave. Entonces, dolor anterior, que aquí lo tenemos ya, miraría como siempre hemos dicho que sea típico. Supongamos que es mecánico patelofemoral, que es el dolor que todos conocemos, patelofemoral. Pues una gamografía, yo no creo que le mueva a usted la línea. Supongamos que capta. Y si no capta y es sindromáticamente un dolor patelofemoral, usted sigue en el mismo llanito. Lo que sí creo que vale la pena gamar es estar seguro de que no es un dolor peripatelar, que puede existir. Uno podría tener una rótula bien centrada, sin reemplazo, como pregunta Mapi, que tenga osteofitos o problemas de inclinación, alineación y demás, y ese sería ahora, resistirse a no colocarle un botón a una prótesis que no le hicieron reemplazo, que solamente está inclinada y además no tiene botón, es difícil. Yo creo que termina haciendo todo. Yo lo que yo hago, yo veo a un paciente con dolor patelofemoral, como pregunta Mapi, que no tiene rótula, y estoy seguro, no tiene botón rotuliano reemplazado, y he quitado el resto de variables, yo le hago una resuperficialización y obviamente me aseguro de que la rótula quede el tamaño correcto, bien alineada y que no va a quedar inclinada. Eso sería lo que haría. Ahora, si usted tiene un dolor patelofemoral MAPI con una rótula baja, ese es otro problema diferente. Dolor patelofemoral sin reemplazo con rótula baja. Ahí está usted en un problema. Yo no sé qué le ofrecería a ese paciente. Porque la rótula baja, el manejo de la rótula baja no es superficie. Pero ¿qué mal haríamos? ¿Qué le harían ustedes a ese caso excepcional dentro de la línea de pregunta del MAPI? Rótula Klaus, no reemplazada de rótula baja. pero el dolor de la rótula baja, de hecho, el problema del dolor de la rótula baja, más que necesariamente el dolor, es la rigidez, la pérdida de movilidad, ¿o no? Sí, sí, el dolor Entonces, patelofemoral en los extremos y la rigidez, ¿de acuerdo? Son las dos.
Puede más que dolor ser la rigidez. Es Y una uno- mezcla de los dos. la paciente esta que usted puso de la secuencia mía, que se fue bajando por una rótula baja por una fibrosis idiosincrática, la paciente tremenda, ella no le dolía tanto, ella era que no flejaba. El problema era rigidez. Sí, pero muchos pacientes con rótula baja sí tienen dolor también, sobre todo cuando mueven bien. ¿Y Hay rótulas bajas. esa paciente cómo la manejaron, Gamal? Esa paciente fue todo un proceso, porque es que la secuencia es impresionante cómo la dejamos, cómo se fue bajando. Inicialmente le hicimos movilización bajo anestesia, liberación artroscópica y después terminé haciéndole una Decorticación. una liberación abierta y decorticación, Y yo la y acompañé. una liberación retropatelar y una rehabilitación intensa. Finalmente nunca pasó de 90 y quedó razonablemente satisfecha. Más que era un caso que traía atrás una historia muy mala. Es de eso cuando Klaus hablaba de los malos resultados, dependían del estadio previo. Es una paciente que le hicieron me acuerdo muy bien, a paciente de 56 años, sin trauma, que le diagnosticaron una ruptura de cruzado por una interpretación equivocada de una resonancia y le hicieron unos OATs a una mini lesión condral y después de eso terminó en una artrosis post-iatrogenia. Entonces arrancamos con un paciente con un antecedente malo y después terminó haciendo esta artrofibrosis, imagínense. Pero al final del camino quedó satisfecha, pero no duró más de 90. Nunca pudimos que durara más de 90. Mapi, ¿te responde la pregunta? Sí, señor. Pero ahora tengo otra pregunta y es que de verdad no sé, ¿cuál es la solución en la patela baja? La patela baja no tiene solución. Básicamente. Excepto si vamos a dividir la patela baja. Hay patelas bajas por cambio de la línea articular, que la solución es cambiar la línea articular. Y hay rótulas bajas Sí, podía estructurales. uno ¿Dime? cambiar, pues jugar con los cortes de la osteotomía o poner un inserto más grande o Es no la sé. rótula baja en la que la línea articular queda mal puesta, pues uno arregla la línea, la lleva Ok. a su original, porque la estructura del mecanismo extensor es normal. Pero la rótula baja de tejidos blandos, en la que hay retracción del tenor patelar, que está estructurada, yo creo que en general no tiene solución. Uno puede intentar algunas cosas como las que habla el doctor Gamal, uno puede hacer una decorticación y algo suben, y hemos hecho sección, esto no es para prótesis, hemos hecho sección del tendón patelar y a injerto alargando la estructura. Y son pacientes que pueden recaer, o sea, la rótula baja, porque el problema grave está en la rehabilitación de esos pacientes. Cualquier cosa radical que uno haga requiere rehabilitación rápida y con frecuencia uno no lo va a hacer, entonces vuelve y se fibrosa. Entonces, esto es un problema y muy probablemente es un problema que tiene que ver también con algo idiosincrático de los pacientes. Hay pacientes que tienen, como la que mostró Gamal, esa paciente tiene un problema idiosincrático. Ahí hay una proliferación casi tumoral del tejido colágeno, anormal, que ahí encaja la pregunta que hacía Tatiana, es qué tipo de farmacopea puede uno asociarle. Y los antiinflamatorios se han propuesto, pero honestamente yo no conozco una validación para eso. Entonces la rótula baja de la línea, pues no hay problema. Si es una rótula baja que depende de una fibrosis infrapatelar, ahí hay un camino que es decorticar y hacer una resección de la grasa infrapatelar y puede mejorar parcialmente. Si es estructural del tendón patelar, probablemente no tiene solución. Yo creo que las que se proponen son todas regulares. Algunos de ustedes pudieron haber participado conmigo en un caso muy grave de fibrosis de recortamiento del tendón patelar, donde hicimos de todo, incluso un injerto. Eso volvió a bajarse, es muy complicado. Entonces, se ha propuesto incluso la patelectomía para rótulas bajas muy dolorosas. Ese tipo de intervención sería, yo nunca la he hecho, no tengo experiencia, no sé si alguno de ustedes la ha hecho, patelectomía en rótula baja para liberar el mecanismo extensor, que sería una posibilidad, ¿no? Gustavo Rincón, ¿qué piensa que está usted silencioso chateando? Pues doctor Mid, que no tiene solución. Eso, creo que una patela baja, dicen que es tan grave que tener, como dijo Calavera, alguna vez el doctor Diego Soto decía eso, de una complicación ortopédica y me acordé de él en este momento. Y es cierto, ahorita me acuerdo del caso que usted estaba comentando que usted lo conoció muy bien. Sí, y yo tuve hace como
unos 2 o 3 años en el hospital también, una patela baja después de una artroscopia increíble. Ustedes increíble, después de una artroscopia para una remodelación de una lesión meniscal degenerativa y terminó en una patela baja, moviendo 0,10. No, una tragedia. Eso es, Una tragedia. les hace uno de todo, alargamientos, les quita la grasa retropatelar, los mueve y vuelven y se pegan. Es muy complicado. A mí me llegó una vez un caso, un paciente que le habían hecho un tutor en el fémur, un clavo de tibia transpatelar y llegó a la consulta, literalmente la rótula era tan baja que se luxó al surco intercondilio, o sea, la punta Estoy aquí en el chat de... quedó así parada y que estaba metida luxada en el surco intercondilio. Impresionante, o sea, ya estaba tan baja que quedó así luxada, pero impresionante. Tocó entrar, abrirla, liberarle toda la grasa infrapatelar. No le alargué el tendón porque pues prácticamente no tenía tendón, tenía un tendón de este tamaño, pero pues la logré quitar la luxación, pero quedó moviendo eso, 0 a 10 grados, 15 grados, pues ya por lo menos sin el dolor de la rótula luxada en el surco intercondilio, pero una cosa impresionante. Y el problema, Germán, es que no es solamente el problema funcional, que los pacientes no mueven, es que quedan con una rodilla dolorosa. Duele adelante. Mucho. Sí. MAPI, hay que clasificar la rótula baja entonces. La más bondadosa en prótesis sería la línea articular, que es una rótula baja relativa, que es manejable. Y las otras rótulas bajas tienen que ver con el tendón o con fibrosis infrapatelar. Si es fibrosis infrapatelar, uno tiene todavía un camino. Cuando uno puede hacer resonancia, que en la prótesis no puede, la resonancia ayuda mucho porque uno ve ahí qué estará retraído. Y si es el tendón patelar, probablemente la solución no existe. Si es la grasa, todavía tiene uno capacidad de liberarla. Sí, yo quisiera hacer un comentario con respecto a la rótula baja. Doctor, qué gusto verlo. Doctor Mid, qué gusto, Usted saludos está a todos. escondido, que no lo habíamos visto, bienvenido. No, yo tuve la oportunidad de participar con usted en un caso de una rótula baja por una paciente con una fractura de tibia y le hicimos alargamiento y todo y fue una evolución bastante difícil con ella. Y la rótula baja en trauma es frecuente, es decir, muchos pacientes que les ponen clavos de tibia hacen rótula baja por la forma en la que suturan el tendón patelar después de colocar el clavo. Entonces, a veces vienen los colegas, dejan la rodilla en extensión, suturan el tendón patelar y eso lo baja, hacen unas suturas muy tensas. Y bueno, esa era una observación que quería hacer porque si uno va a suturar el tendón patelar, tiene que suturarlo en flexión para que el tendón esté tenso y evitar esa iatrogenia que uno, sin darse cuenta, puede cometerla muy fácil. Y eso era lo que quería compartirles ahí. Un mensaje para los residentes. Danielito, pero ¿por qué tiene uno que suturar el tendón patelar al poner un clavo endomedular de tibia? ¿Uno puede hacer tras el tendón y no abrirlo por el lado? No es necesario. No es necesario hacerlo. Suturarlo sería cuando uno obtiene el injerto HTH. Exacto. Porque deja el espacio. Una reconstrucción de cruzado que, pues, lo que dicen de cerrar el tendón es el riesgo de producir una patela baja, por lo cual no nos el peritendón, pero colocar un clavo endomedular no se me ocurre por qué lo pueden cerrar. Sí hemos visto en clavos endomedulares rótulas bajas, pero más por reacción idiosincrática al trauma quirúrgico. Sí, además no es necesario hacerlo, pero la gente lo hace y mucha gente no lo hace bien, entonces eso pasa y después quedan los pacientes con dolor anterior de rodilla. Dirías tú? O sea, ¿cuáles son los mecanismos para que los residentes oigan? Hay complicaciones que uno no quisiera tener, porque no tienen salida correcta. La rótula baja es una. Si usted tiene una lista en la cabeza de cosas que usted quiere evitar para que una rótula se vuelva baja, en general en ortopedia, no hablemos solamente de reemplazos articulares, porque ya que MAPI nos metió una rótula baja. ¿Cuáles diría que son? ¿Qué cosas favorecen la rótula baja? El abordaje transpatelar, eso lo favorece. El mal cuidado en el tejido, en el paratendón, a la hora de proteger y hacer el fresado del canal intramedular en la tibia, porque eso produce una fibrosis ahí en la zona donde uno coloca el clavo, y esas serían las principales consideraciones. Y también pues suturar el tendón en extensión, eso sí es una consideración bien importante porque baja la rótula. Es decir, hay gente que hace sutura continua con el tendón patelar en extensión y eso la baja súbitamente, es decir, el paciente ya la tiene baja en el postoperatorio inmediato, aparte pues, de cualquier factor que genere fibrosis en esa zona.
¿Cuánto baja la rótula con esa sutura? ¿Usted tiene alguna No, métrica que nos no, pueda contar? no sé. ¿No? No sé cuánto Detalle- puede bajar, pero sí es un detalle que hay que considerar porque sí se puede bajar la rótula fácil, es decir, el tendón se acorta con la sutura de tensión. Y además si hay idiosincrasia, como dice Gamal también. El doctor Betancur hablaba de un tutor. Tutores en extensión, con rodillas que han tenido trauma mayor, eso es un factor de riesgo. La artrofibrosis Sí. puede cursar o no con rótula baja. No todas las artrofibrosis hacen rótula baja, pero es frecuente que hagan fibrosis infrapatelar y se estructura una rótula baja. El caso del doctor Germán fue un paciente inmovilizado en extensión. ¿Es correcto? El caso que usted nos contaba. El yeso en extensión por mucho tiempo sin hacer flexión progresiva rápida también. Que en casos de prótesis no es el caso, pero ese caso, el paciente estuvo inmovilizado en extensión ¿cuánto tiempo? No lo conozco. Él llegó ya a mi consulta cuando ya tenía O sea, llevaba con la rótula luxada 1 año o 8 meses. tenía un trauma sobre el tendón y aparte se inmovilización en extensión. Probablemente, Factores de riesgo. y el tutor en el fémur, que probablemente tampoco le hicieron movilización, entonces quedó con la rodilla rígida en extensión. De acuerdo. Entonces, Mapi, esas son las consideraciones. ¿Alguna cosa que queramos agregarle a la respuesta, Mapi, o hablar de rótula baja? Rótula baja es un tema muy complicado. La literatura toda es de mala calidad y todos los ejemplos son anecdóticos. Influye mucho esto que se acaba de decir y la idiosincrasia del paciente. Lamentablemente hay pacientes que hacen rótulas bajas primarias de causa intrínseca. Klaus, Sí, sí, doctor Klaus, Carrillo. primero gracias por la charla porque la revisión fue muy exhaustiva y muy buena, me gustó muchísimo. Pero volviendo al tema de la conferencia tuya, realmente en medio de todo es una suerte lograr identificar algún factor, bien sea rótula baja o algún otro factor mecánico o algún otro factor neurológico. Creo que todos hemos visto un buen número de pacientes que 6 meses después, sin identificar ningún factor intrínseco o extrínseco, tienen la rodilla dolorosa. Y esos son los que son complejísimos de manejar. Entonces, yo creo que si uno logra identificar algo, y esto es una alerta, todas las patologías sobre las que nos ha hablado Klaus, es una suerte lograr identificar alguno de ellos en un paciente con rodilla dolorosa. Simplemente quiero llamar la atención que no es inusual no encontrar nada y el paciente tener la rodilla dolorosa. Totalmente. Porque Yo no sé cuál es el porcentaje de eso y no lo he encontrado. ¿Qué porcentaje de pacientes se quedan sin diagnóstico? Dicen que en los algoritmos de Alemania y lo que yo dejé en las preguntas mías, abajo está el renglón de causa desconocida. Causa desconocida es sin novedad en el frente. Sin novedad. ¿Qué hace uno sin novedad en el frente? NPI. ¿Cómo Y ahí ataca está uno? metido uno en un verdadero problema porque no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Esos son pacientes que entran en el capítulo de pacientes atípicos generales. Doctor, vale, doctor Andrés. ¿Qué es de su Doctor vida? Mir, ¿cómo está usted? Bien, sí, señor. Gusto verlo, qué bueno, no sabíamos que estaba por aquí. Felipe, Bueno, ¿está en cirugía? Sí, sí, señor. Aquí saliendo de cirugía. Qué gusto verlo. Clausen, ¿Cómo has estado? Doctor Gamal. Carrillo y yo vamos a tener que salirnos. Tenemos una reunión a las 7 del piso para lo de sí. la Sí. reapertura del AMA. No, la puse a las 7 pensando que empezábamos más temprano hoy, pero me cogió fuera de base eso. Me dio pena pasársela a los demás que ya los había convocado a las 7. Así que muchas gracias por la charla, Clausen. Me da una lástima no seguir discutiendo temas, es delicioso. Mire que ahí está Esman Jackson conectado. ¿Qué dicha Esman Jackson? ¿Dónde Qué está rico Esman haber visto a Jackson? María ¿Lo he Cristina. Esman Jackson, miércoles. Me encanta ver a todos nuestros fellows. ¿Cómo va Esman Jackson? Va a pedir el favor a todos. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, bajo control. Doctor Esman Jackson, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Gusto verlo, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien. En cuarentena aquí también, pero todo bien. Qué alegría. Qué bueno que esté con nosotros. Sí, sí, sí. Y espero que sigan viniendo. Vamos a invitarlos sistemáticamente. Ahora podemos hablar un poquito de cómo vamos a organizar, si quieren, antes de terminar la reunión, ya que están ustedes acá, qué tipo de procesos vamos a hacer. Y María Cristina nos va a ayudar porque es muy organizada. Auxilio. ¿Ah? Auxilio. A ver, aunque María Cristina no se dejó ver en el video, lastimosamente nos encanta. Al principio, sí la vimos. Yo no la vi, sí, que llegué tarde. Se ve muy rozagante y muy feliz. Me dicen que el anfitrión me inhabilitó mi video. El anfitrión no me quiere ver, no sé quién es el La anfitrión. doctora Tatiana Mario.
Doctora pero Tatiana, no. mucho gusto. No, Saludos, doctora, pero Tatiana. usted puede habilitar, cada persona puede habilitar su video. No, me dice, no puede iniciar su video porque el anfitrión lo inhabilitó. Ay, Dios mío. Ah, Ay, no, yo no fui. Ay, un saludo grande para el doctor Salle y el doctor Carrillo, que hacía rato que no los veía también. muchas gracias. Creo que está Una listo. lista de Muchas quiénes gracias. están acá. ¿Quiénes de ustedes están acá? Está la doctora Cristina, está el doctor Andrés Felipe. Ya me la vi. dejaron, ya me dieron permiso. Eso, ya te dejaron. ¿Quién Sí, se ha señor. deshabilitado? ¿La doctora Almario, entonces? Pues decía el anfitrión, no sé. Yo soy la anfitriona, pero yo no fui. Ahí le echa el agua. Muy bien. ¿Quién más está? El doctor Esman Hasson. Sí, señor. Está el doctor, que de los fellows, ¿quién más vino? Daniel, Aquí estoy. Andrés Felipe, la doctora Claudia. ¿Quién más está? Betancourt, Katy. Doctor Betancourt, lo vi. Muy bien. Está Camilo Parada. Camilo está. Camilo ¿El doctor Parada está? No, no lo veo. No lo veo. Y tampoco está el doctor... ¿quién nos falta? ¿El doctor Rolano no está? Ya lo habríamos oído. Bueno, muy bien. Pues eso sería. Yo quisiera aprovechar la reunión para que ustedes pensaran sobre el algoritmo. Piensen, ¿ustedes creen que falta algo en la línea? Uno puede construir en cada línea cosas. Por ejemplo, ahí vemos que la rótula no es reemplazada, sería un tema. Y vale la pena meterlo, como preguntaba Mati. ¿Qué otra dimensión creen que vale la pena mirar? Aparte de las que se plantearon en el algoritmo. Andrés Felipe tenía un aporte de una cetaplastia modificada. Andrés Felipe. A ver, doctor. Sí, señor. Hola, Katy. Yo tuve un caso no hace mucho de una paciente que presentó una fractura de platillos tibiales hace ya más de 10 años en un accidente laboral. La paciente desarrolló una artrosis postraumática y en otra institución se le realizó un reemplazo de rodilla. Desafortunadamente presentó una infección del sitio operatorio y en ese momento fue cuando yo la conocí. Le realicé una revisión en 2 tiempos que fue bastante compleja porque ya de entrada en ese momento ya tenía una rótula baja. Desafortunadamente al año recidivó la infección. Los tejidos blandos de la paciente siempre han sido bastante precarios, pues considerando que ya tenía los abordajes de los platillos, luego el abordaje universal y pues las 2 revisiones. En la segunda revisión, realmente fue imposible hacer la exposición para extraer la prótesis de revisión, tratando de luxar la rótula, porque la calidad de los tejidos y del mecanismo extensor era terrible. Entonces opté por hacer una osteotomía de la tuberosidad y logré extraer la prótesis, se le colocó su espaciador, pero no fue posible fijar nuevamente la osteotomía y se retrajo. Entonces, ¿Era un pequeño fragmento? ¿Muy pequeño fragmento? El fragmento no era tan pequeño, realmente la osteotomía fue generosa, pero no era posible reducirla sino en extensión completa. Y aún así no era una reducción mucho, no lograba llevarla de nuevo al lecho de la osteotomía. Ajá. Desde entonces tuve que tomar en ese momento la decisión de dejar la osteotomía suelta. Se le dio el manejo antibiótico. En este momento no recuerdo el germen que se aisló, pero se le dio su tratamiento antibiótico endovenoso. Y hace 2 meses se le hizo una nueva revisión. Con el defecto que tenía ya en la metáfisis,
terminé colocándole un cono de titanio con una Legion hinge, porque la liberación que se tuvo que hacer fue bastante grande y ya no había colaterales, no había nada, pues la liberación y el debridamiento. Entonces le coloqué una bisagra de Legion con unos aumentos metafisiarios. Afortunadamente, pues la osteotomía la logré reducir más o menos en extensión, pero no permitía movilidad más allá de 30 grados. Yo le había propuesto a la paciente antes de, pues ya conociendo la problemática, la opción de una artrodesis y no la había aceptado. Entonces, lo que se realizó fue una acetaplastia biplanar. Yo debo tener por ahí el artículo, si gustan ahorita se las envío. ¿Del tendón patelar? ¿Señor? ¿Del tendón patelar? ¿O del tendón del Sí, cuádriceps? señor. Del tendón patelar y el del cuádriceps. Se le realizó una doble acetaplastia. La altura en la radiografía es razonable, pero la movilidad no es muy buena y la fuerza es muy, muy mala. Yo la última vez que la valoré fue hace 2 semanas y difícilmente sostiene la extremidad en extensión completa contra gravedad. Es decir, es muy, muy malo. Tiene que aprovechar apoyos externos. Sí, señor. Es muy, muy malo el resultado, la verdad. Si uno tiene que elegir entre mecanismo extensor débil o rígido, yo me quedo con el rígido. Porque la debilidad a veces es insoluble. Eso puede pasar. Sí. Es el problema de los alargamientos. Tienen que ser sutiles. Y aún así puede ser complicado. Eso es difícil. Yo quería... Bueno, ese caso no tiene que presentar. Lo dejamos invitado para que nos lo presente todo. ¿Sí? Aprendamos. ¿Ah? Aprendemos, doctor Andrés. ¿Ah? Bueno, doctor Mit, Diego tiene la mano levantada. Diego tiene la mano levantada. ¿Sí, Diego? Buenas noches, doctor Mit. Muchas gracias por Doctor Diego, estaba calladísimo usted. Pensamos sí, que no estaba, ¿cierto, Katy? El nuevo fellow y no había dicho nada. Diego callado es que no existe. ¿Ah? Yo estaba revisando el tema pues últimamente precisamente para la línea de investigación que queremos abrir y yo creo que el problema de la rótula baja actualmente en la literatura es alta, sobre todo por el déficit de evidencia, pero también por los conceptos que se han tenido para clasificarla y sobre todo porque nos quedamos en índices y puntos de corte hechos hace muchos años y en hallazgos clínicos hechos en los 90 y principios del año 2000 y actualmente los estudios están mostrando que tal vez los puntos de corte no sean los que se habían dejado y eso hace ver que posiblemente la rótula baja sea algo que haya que estudiar más y que tal vez las implicaciones clínicas verdaderas todavía no las conocemos y sobre todo pues eso hace que el manejo sea aún más difícil. Sí, es un tema de definición difícil además. ¿Ustedes creen que en el algoritmo falta alguna cosa crítica? ¿Le quisieran meter algo más? Obviamente cada tema no lo puede desarrollar, pero la idea de este algoritmo no es desarrollar todos los temas porque no acabamos nunca, pero ¿ustedes le meterían algún tema que falte? Probablemente falta lo de la rótula sin resuperficialización en los temas de dolor patelofemoral, pero algo más. No, yo creo que está completo. Quisiera pensar en la época post-COVID, ya como grupo aquí que estamos reunidos y que ahora tenemos un poquito de tiempo, después no tenemos mucho tiempo, pero hay unos espacios que podríamos separar para reunirnos y para construir algunos temas en conjunto que vale la pena. No es fácil porque nadie tiene mucho tiempo ni mucha energía. Todos sabemos que es así. ¿Ustedes tienen tiempo los lunes para estar reuniéndose con nosotros aquí en la reunión de rodilla? Como fellows, como ex-fellows, ya ustedes son todos especialistas. ¿Creen que eso es viable o creen que me gustaría que lo piensen y que estemos charlando para ver si podemos hacer una reunión
con alguna frecuencia, que no sea tan grande como para que no sea demasiado grande, pero que sí permita crear algún proceso que podamos construir. ¿Cómo ven eso? ¿En qué horario, doctor Mead? ¿Así, en ese mismo horario? Sería, cuando estemos trabajando, nosotros nos reunimos los lunes por la noche, que es el horario de siempre, que es probablemente el único que tenemos por ahora. Uno podría construir otros, pero este sería el único que tenemos, porque cuando la asistencia vuelve a aumentar a todos, ya volvemos a llenar todas las mañanas y todos los mediodías y demás, y se nos vuelve a desaparecer el espacio. De acuerdo. Eso es natural. Sí. Ustedes tienen esa capacidad, creen que la pueden tener, no tenemos que responder hoy, pero sí sería buenísimo. Por ahora van a seguir siendo invitados a esta reunión los lunes, y tenemos una reunión de investigación los miércoles que es muy puntual. Si alguno de ustedes quiere estar invitado, con mucho gusto los invitamos. Es una reunión más como discusión de los protocolos y ponga la coma acá y la de X allá, o sea que eso no es tan interesante para ustedes, donde hacemos cosas muy puntuales. En ese espacio que podamos encontrar los lunes, ustedes saben que históricamente hemos hecho diferentes temas. Hemos estado trasladando la energía a producir investigación. Hacemos revisiones del tema y tenemos junta, o sea que podríamos tener junta eventualmente para pacientes que ustedes consideren, que creo que eso es un valor. Sí, Y creo que vale la pena que lo piensen. No tenemos demasiado tiempo, pero habrá pacientes que podemos manejar virtualmente porque moverse en Bogotá es muy difícil y muchos de ustedes no están acá. El doctor Hanson podrá tener un caso, la doctora María Cristina podrá tener otro. Entonces creo que eso es una oportunidad. Eventualmente algún proyecto de investigación común que sería valioso y que no son fáciles de gestionar por nuestra limitación que conocemos todos. Pero sería buenísimo que mantengamos este espacio. Sí. Un par de veces al mes, por lo menos. 1 o 2 veces al mes. Y van a estar, yo creo que si ustedes quieren, nos vamos a seguir invitando los lunes en forma regular a las reuniones de la sección. Estas son todas reuniones abiertas donde hay personas que no son de la sección y vienen amablemente y nos facilitan, nos fascina que estemos acá con un auditorio grande. Y después ya serán reuniones mucho más cerradas porque los tiempos de todo el mundo comienzan a desaparecer. No sé qué piensan. Me parece bien. Recién, cuando yo estaba ya por salir, les decía que de lo que ocurre con mucha frecuencia cuando uno termina su especialidad y su segunda especialidad es que se desvincula de la parte de teórica y de la parte tan juiciosa académica que hacen ustedes. Incluso les había propuesto que siguiéramos haciendo o que nos permitieran participar en reuniones de manera virtual, porque realmente fíjese que no es difícil. No. La persona que está presentando allá lo tiene su presentación en un computador y ese computador se puede conectar como lo estamos haciendo. El COVID nos trajo esto. Fíjese que ahora todo lo estamos haciendo por vía virtual. Entonces, es algo que podemos seguir, en lo que podemos seguir participando. Me parece súper interesante que pudiéramos hacer o participar en trabajos de investigación de manera común, porque es que eso nos permite como reactivarnos y volver a ser parte del proceso que tienen ustedes y que es aquí realmente es muy difícil, para mí por lo menos es muy difícil hablar con alguien de estos temas porque no hay muy pocos que tienen una formación juiciosa como la hemos tenido nosotros allá en la fundación. Entonces sí, a veces se siente uno, aquí yo me siento pues como que abandonada, no tengo mucho con quién hablar, por ahí mandamos casitos a un grupo que tenemos de los fellow chiquitos, Sí, yo a veces mando por ahí al de los profes, pero realmente sí se siente, cuando está uno fuera de Bogotá, se siente limitado por las opciones de comunicación, pero mire que esto nos ha demostrado que realmente no deberían existir esas barreras, entonces yo creo que sí lo podemos seguir haciendo, desde que ustedes nos sigan invitando, yo seguiré. Tengo el tiempo disponible en las noches. Los que están de turno, bueno, el día que estén de turno pues no irán, pero espero que sigan asistiendo los otros lunes que sí y sigan participando. Eso sí me parece valiosísimo y les agradezco mucho que lo hayan considerado. No, qué maravilla. Un poco lento, diría yo. Qué pena con ustedes. Ah, Sí. eso es por Sí. torpeza No, mental. muchas gracias. No lo niego, no lo niego. Es bastante lento, yo sé. Todos están pensando, pues hasta ahora se les ocurrió. Necesitan Pero una fíjese pandemia que para que se les lo ocurra. habíamos planteado, pero uno no, como que veía compleja las herramientas, pero realmente no. ya. Es una Tenemos situación que nos ha dominada la obligado herramienta. a utilizarlas. Entonces, hay que seguirlo haciendo. No podemos dejarlo. El hecho de que se acabe el COVID o que salgamos de la cuarentena,
pues no hay por qué dejar las buenas prácticas que nos enseñó el COVID, pues hay que seguir con ellas. Las guerras tienen eso bueno, doctora Marquina. El Kuncher salió de una guerra, a veces se les olvide. Y ahí en adelante. Sí, exactamente. Entonces, a mí sí me parece valiosísimo. Invitados los lunes a las reuniones que vamos a tener. Esas reuniones siguen, vamos, en el tenor parecido que tienen ahí, varían un poquito. Habrá reuniones de casos y hay reuniones académicas de revisiones de temas en los que están invitados a participar si ustedes tienen algún tema que quieran hacer. Y obviamente hay reuniones de investigación ese día. Estamos tratando de buscar otro espacio entre semana. Yo lo hago los jueves y los viernes, digámoslo a puerta cerrada, un poquito como 3 personas para hacer cosas muy puntuales de los protocolos. Pero si uno pudiera encontrar otro día, alguna hora temprano, sería buenísimo, pero creo que eso no es realista. Todos tenemos tantas cosas que hacer que encontrarnos en la mañana, a las 7 de la mañana, un jueves, un viernes, es casi metafísicamente imposible. No digo que no se pueda, pero con este tipo de plataformas, como dice la María Cristina, que ya todos nos sentimos cómodos manejando, y que son, yo creo que además han evolucionado, yo creo que esto ha cambiado, las plataformas también las han mejorado, vamos a tener la oportunidad de reunirnos a hacer discusión de protocolos puntuales, o sea, podemos tener citas particulares. Y si hay proyectos de investigación, podemos reunirnos a ciertos momentos, en ciertos momentos del día que no nos extiendan demasiado la jornada laboral, porque tampoco es justo, para desarrollarlos y creo que es válido. ¿De acuerdo? Entonces hay que construir sobre esta oportunidad, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Alguna pregunta de los residentes que están todavía? Creo que se nos va a cerrar la plataforma, Klaus. ¿Pero ya se está acabando o qué? No. No, no aparece por aquí, faltan 3 minutos todavía, ¿no? Y últimamente, hoy están muy generosos. Zoom hoy me regaló 2 veces una reunión que decían, estamos generosos. Speech aquí y ahora la otra y no le... Están muy generosos. Nosotros con la doctora María Cristina tenemos unos temas pendientes, ¿no? Sí, señor. Que el doctor Gamal me ha dicho que iba a charlar contigo después. Me encantaría que charláramos de eso. Quisiera... Sabes que los tiempos son muy poquitos. No sé si ustedes todos tienen temas pendientes, pero como María Cristina sé que tenemos uno grande. Estamos armando con el doctor Zumfeld, que no está hoy, creo. Al doctor Zumfeld le han dado la invitación, Sergio. Sí, señor, se le envió a toda la Bueno, lista de suelos que tenemos. Tenemos otro tema grande que es el protocolo de manejo postoperatorio de los cruzados. Y hay temas que podemos construir juntos. Habrá algún consenso, algunas escalas que podemos variar juntos. Hay algunas metodologías que esta masa crítica que tenemos nosotros, que es un prodigio, podemos capitalizar. Incluso sin patrocinios, porque a veces no tenemos patrocinios, ¿no? Eso sería buenísimo. Somos un grupo ya bastante grande y muy juicioso. Creo que eso está muy bien. Creo que hay alguna cosa pendiente. Podemos ya casi despedirnos, ¿no es cierto? Ha sido una reunión maravillosa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor Mit. De verdad, la charla muy es una charla sencilla, pero por lo menos recapituladora. Y creo que sobre ella puede uno construir algunas cosas adicionales que pueden servir. El próximo lunes, ¿qué tenemos, Sergio? Doctor, usted tiene la charla de Safeno que podríamos... ¿La charla de qué? De neuropatía del Safeno, que podríamos discutir si la quiere presentar. ¿O sería cuadrar con los residentes alguna reunión aparte? O sea, bueno, tenemos una charla del próximo lunes, que es la charla que la doctora Tatiana amablemente nos creó como espacio, que es un espacio maravilloso que tenemos que aprovechar. Y tenemos los miércoles, estos días, estamos teniendo reuniones de investigación, que son más chiquitas. Si alguno de ustedes quiere estar, están invitados, no tengo problema. Pero estoy seguro que va a ser transitoria mientras la epidemia del COVID. Pero para que puedan ver qué estamos haciendo, también están invitados. Los que quieran, Sergio charla con los grupos, con las personas, levanten la mano y hablan con Sergio. Y él les ayuda a que puedan vincularse. Y si tienen proyectos de investigación o lo que quieran, que creen que pueden canalizar por esta masa crítica nuestra, lo que podamos ayudar, puede que podamos ayudar harto, poquito o nada, depende, ¿de acuerdo? Doctor, el doctor Rivero escribe nomenclatura unificada entre imágenes y clínicos. El doctor Rivero, nuestro amigo el radiólogo, ¿dónde está? Sí, señor. Doctor Riveros, a la orden. Yo por aquí estoy, ¿no? Doctor Rivero, no lo había visto, qué pena. No se preocupe. Yo aprendiendo aquí, ¿no? No tengo mucho para opinar. No tiene mucho para opinar, usted siempre tiene mucho para opinar, doctor Riveros. Nos mueve el piso cada pues vez en lo que habló, las imágenes tienen mucho que ver, sobre todo para detectar las lesiones fibrosas, el clunch, la artrofibrosis.
Pero no, yo siempre estoy firme aquí en las reuniones, como para decir. Y lo de la nomenclatura unificada es que a mí siempre siempre me llama la atención o me estresa mucho hablar el mismo idioma con ustedes. Y en eso, digamos, en rodilla están los meniscos, por ejemplo. Las lesiones meniscales que un día se puede hablar si aplicamos la nomenclatura de ISACOS u otra, o cómo describirlos, o cómo... Eso siempre ¿Usted me tiene llama la algún tipo atención. de charla, de propuesta sobre eso, doctor Rivero? No, pero la puedo crear. Hagámosla. Y cuando Sí, quiera chévere. usted nos muestra, armamos la discusión. ¿Le parece? Vale, doctor. Eso creo que construye. Es valioso porque hay muchas formas de expresar eso. Usted tiene toda la razón. Y yo no sería capaz de saber cuál estamos usando. Creo que usamos una mezcla de todas. Creo que Sí. es así, ¿no? Y cuando Sí. uno lee desde radiología, uno no sabe si algún término viene de la radiología o un término viene de la parte ortopédica, y a la final hay que hablar un lenguaje común, y creo que lo mejor es aplicar, yo creo que revisando últimamente será la terminología ISACOS, que creo que es muy bueno, pero digamos exponerla y ver a qué les gusta, qué no les gusta, y de pronto hablar un idioma común. Bueno, ¿cuándo nos podría presentar eso? ¿Qué diría usted? Si me pongo a trabajarlo, no sé, ustedes hablan de aquí a 2 semanas, ¿nos parece? De pronto Está ya en bien. época post-COVID. El post-COVID, ¿cuándo será el post-COVID? ¿Ustedes qué creen? No, yo creo que de aquí a 15 días está medio normal las cosas, yo creo. ¿Ah? De la reunión, ¿o no? ¿Creen que es más tiempo? ¿El post-COVID? Sí. Uf, ya no sé. Se va hasta junio. Hay modelos que hablan de septiembre, octubre. Hay personas que hablan del 2021. Bueno, pues es que igual necesito trabajar para pagar el internet y poderme conectar. Nosotros vamos a tener que trabajar en forma modificada en el periodo COVID. Lo que pasa es que vamos a tener una normalidad estilo COVID, creo. Que va a significar una consulta especial, unas cirugías con unas consideraciones Sí. diferentes, con umbrales de decisión Muy diferentes, cierto. donde vamos a operar pacientes con necesidades más urgentes que las que tenemos hoy en día, seguramente, corriendo riesgos diferentes porque les toca. En eso creo que vamos a estar todos, o sea, todos vamos a terminar operando seguramente así. Hasta que haya una vacuna, yo no sé cuándo va a ser. Dicen que el próximo año hay vacuna. Vamos a ver, un año, dicen los que son optimistas. ¿Ustedes qué creen? Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Bueno, doctores, muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad?, por estar acá. Es un placer verlos y verlos bien. Me alegra muchísimo. Tantos recuerdos y me siento orgulloso de todos ustedes, ¿verdad que sí? Muchas gracias y felicitaciones. Bueno. A usted No, muchas doctor, gracias. muchas gracias. Entonces, Saludos a el todos. próximo lunes. Y por favor, la doctora Cristina, ¿cuándo quiere que charlemos? ¿Tu merced me Cuando usted llama? quiera. A ver, mañana no puedo, mañana tengo el día full. El también, ¿a finales de la semana? el miércoles es un buen día, o el viernes es un buen día para mí. El viernes en la mañana vamos pensando. Si quieres me llamas y cuadramos para el viernes en la mañana. Bueno. Viernes en la mañana, ok, yo lo llamo y Bueno, cuadramos la yo hora. estoy muy mal, curiosamente, que no tengo nada que hacer todos estos días, estoy lleno de cosas. Estoy dando clases No, en la universidad, no, estoy dando yo clases en tengo la triple maestría de trabajo. epidemiología. No, eso está mal. Pero no ganamos nada, eso es lo terrible. Eso es lo grave, que no estoy ganando nada. Mucha suerte. Listo, yo lo llamo entonces y cuadramos. Bueno, un abrazo a Bueno. todos. Igual. Gracias. Gracias, igualmente. Un Chao, abrazo, Manu, saludos. gracias. Qué rico verlos a todos. Igual. Chao, chao. Chao, chao. Saludos a todos. Qué gusto. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Ven.